por esa familia maravillosa que últimamente se ha unido a nosotros. El tío Jaime allá con toda su familia allá en Colombia, qué bendición más grande. Rico. Mi Dios. Gloria Sánchez en Bogotá. Qué bendición, la queremos saludar para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es lindo como obra el Señor. Vamos a ir, amados míos, Perdón, gracias Willy. Lo que pasa es que me acostumbro a que tengo voz de trompeta y ando con una trompeta al lado. Pero me dice Willy por allá, mi yerno, no está prendido Lucho, igualado, ¿sí o no? Lucho. Tremendo. Así que el carnero tuvo que haber padecido para yo poder tener ese maravilloso chofar. Amén. Libro de Job, capítulo 1, del 1 al 22. Libro de Job. Bendito. Bendito. Yo sí que me toco este chofar, amados. Y tengo uno más pequeño que es el chofar de guerra, iglesia. Tú que me ves allá. Un chofar así pequeñito, un cuernito así pequeño, que es el chofar de guerra. Y hay uno más grande que ya lo tendremos, primeramente el Señor, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Señor, yo me gozo tocando el chofar. Yo me gozo tocando el chofar. Como dice Robertico, me gozo. Yo me gozo. Qué lindo, mi Señor Jesús. Libro de Job, capítulo 1, del 1 al 22. El tema de hoy, el poder al tener puesta la mirada en Dios. El poder al tener puesta la mirada en Dios. Amén. Nos vamos y leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo leo aquí, para que usted me acompañe mientras Williamcito ubica ya la cámara, el internet. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Amén. Me acuerdo cuando decían, allá en el mundo, ¿no? La paciencia del pobre Job, del santo Job, era que decían, la paciencia del santo Job. Hablaban uno por hablar cosas sin conocer. Hoy en día conocemos y ya vamos a ver qué es lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Hubo en la tierra de Uz, esa palabra Uz significa país, territorio, nación. Eso es lo que significa esa palabra Uz, Uzeta. Amén. Un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿De dónde conoce Job a Dios? Este es el primer libro, el libro más antiguo, ¿sí?, que se ha escrito. No fue el Génesis, fue el libro de Job. Pero hay una cronología, es principio y un final. Hay un Génesis y hay un Apocalipsis. Job viene de la descendencia y es hijo de... ¿De quién? De uno de los ¿cómo se dice? De los patriarcas de la tribu de Jacob. Isaacar es su padre, Isaacar. ¿Y quién era Isaacar? Muy bien, hijo de Lea, el quinto de los hijos de Lea. Muy bien, perfecto, así es, gloria a Dios. Como estudian, qué bendición, me tienen anonadado. Qué lindo, ¿cierto? ¿Y qué significa Isaacar? Recompensa. ¿Y qué significa Job? Dura prueba. El que resiste las pruebas. El que soporta las pruebas. Mira la diferencia entre estos dos nombres, padre e hijo. El padre, Isaacar, hijo de Jacob, de Israel, ¿sí?, patriarca, uno de las 12 tribus de Israel. Su nombre era recompensa, puesto que Lea clamaba por un hijo y ese hijo le fue dado a ella, el último de los hijos de Lea. El noveno de los hijos de Jacob. Mira cómo es la historia de bonita aquí. El noveno de los hijos de Jacob y se llama Isaacar. Y este Isaacar da a luz 4 hijos y uno de ellos es Job. Y este Job se llama dura prueba o resistir a las pruebas o resistir a la adversidad. Así se llama él. Imagínate, pobre Job. Hasta ese momento. ¿Sí? Hasta ese momento. Porque de ahí para allá, cuando ustedes vayan a conocer y lean todo el libro de Job,
Ah, maravilloso el Señor Dios Todopoderoso. Amén. Amén. Era temeroso, por eso era temeroso de Dios, porque venía de una generación temerosa a Dios. Venía siendo hijo de uno de los patriarcas. Amén. Amén. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Wow. Y su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Venía de una generación, porque Isaacar fue bien bendecido. Fue bien bendecido, la tierra de él fue bien bendecida, y de ahí venía él con una gran heredad. Amén. Amén. Y era aquel varón más grande que todos los orientales, no en estatura, sino por el temor a Dios, por el temor reverente a Dios, por bendecir a Dios, porque lo bendecía constantemente. Sobre él había abundancia y sobreabundancia. Amén. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Estamos hablando de los 7 hijos de él. Amén. Amén. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, o sea, de la celebración, del gozo, del desorden, para ellos el gozo en el mundo, del desorden, amén, Job enviaba a santificarlos y los santificaba, a santificarlos, amén. Y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Amén. Y un día vinieron a presentarse delante de Jehová. Ahora esta es otra visión, otro punto, otra cronología allí en ese mismo momento. Un día vinieron a presentarse delante de Dios. ¿En dónde? En los cielos, en el tercer cielo. Amén. Mire un tema en la tierra y mira un tema en los cielos. Amén. Mire cómo se mueve la escritura de Dios, cómo nos muestra las dos partes. Una en la tierra, Job clamando por sus hijos, orando por sus hijos, muy parecido a lo que sucede hoy en día con nosotros, doblando rodillas por sus hijos, haciendo ayuno por sus hijos, haciendo holocausto por sus hijos, porque beben, fuman, blasfeman contra Dios, hacen las cosas indebidas ante los ojos de Dios. Pero la otra nos está mostrando a Dios en el cielo, ¿sí? Y lo que sigue. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. Amén. Amén. Entre los cuales vino también Satanás. Uy, ¿cómo así, pastor? ¿Y entonces? Pregunta. Vinieron los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. Pregunta. ¿Quién pregunta algo? ¿Dónde está la duda? ¿Será que este es hijo de Dios? ¿Por qué duda? Apartado y echado fuera. Amén. Apartado y echado fuera por desobediente, por orgulloso y vanidoso, por rebelde, y fue destituido y fue echado con la tercera parte de los ángeles que hoy en día forman los demonios que oprimen a la humanidad aquí en la tierra. Amén. Allá los que no conocen del Señor. Amén. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Mira la pregunta que le hace el Señor a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, a la serpiente tortuosa, o Satanás, dice ahí, al Lucifer. Dicen: ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y andar por ella. Mira lo que dice la palabra de Dios: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Cómo anda el diablo? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Amén. Amén. ¿No han visto ustedes los leones allá, esos furiosos? No el de la tribu de Judá. Esos leones así, cuando ven la presa, esos chiquis se meten así sigilosamente, se acuestan, respiran, paran la oreja, miran para todo lado, y cuando tienen la oportunidad dan el zarpazo. Y cuando mandan el zarpazo es aquí a la yugular, rapidito, para que no haya tiempo de nada. Así es el diablo. Te manda el zarpazo y ya después no hay tiempo de nada. Amén. Y Jehová dijo a Satanás: mire cómo empieza a desarrollarse todo esto en la tierra y en los cielos. Amén.
Nos vamos a unir aquí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? ¿Ah? Que no hay otro como él en la tierra. Ya el Señor lo tenía aquí, entre ceja y ceja. Lo tenía ahí analizado al Job. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios. Mire todos los atributos que Dios le está dando a quién, a su hijo, a su siervo. Dije, siervo en ese momento es un siervo, amén. Y apartado del mal. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Sí o no? Y respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? O sea que, según Satanás, el temor de Job hacia Dios era porque Dios lo estaba bendiciendo. Era porque Dios le estaba dando de todo, entre comillas. Amén. No le hace, mire lo que dice aquí la palabra de Dios para que la iglesia reciba esto en el nombre de Jesús. El cerco que hay alrededor de nosotros. No le ha acercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene. Hay un cerco alrededor de nosotros. Amén. Espiritualmente no lo estamos, físicamente no lo vemos. Pero espiritualmente hay un cerco alrededor de nuestras vidas, familias, generaciones, de todo lo que el Señor nos ha dado. Amén. Hay un cerco allí. Al trabajo de sus manos ha dado bendición y por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que toque la palma de nuestras manos será prosperado, será bendecido. Amén. Amén. Recíbanlo. Recíbanlo en el nombre de Jesús. Recíbanlo. Reciban el cerco que el Señor nos lo ha dado. No es un invento mío. La palabra dice que hay un cerco alrededor de nosotros. Solamente ese cerco está para que, no solamente para que el diablo no entre, sino para que tú no te salgas de él y no abras la puerta. Amén. Amén. El versículo 11 dice así, pero extiende ahora tu mano. Mire Satanás como le habla a nuestro Dios. Porque Dios empieza a hablar con él y le pregunta y cuestiona a Satanás. Y Satanás viene a probar a alguien. Amén. Amén. No a Dios. ¿Van a hacer probar a quién? A Job. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene. Y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Porque cuando estamos bien, ay, bendito sea Dios. Y cuando la nevera está llena, ay, bendito sea Dios, tan bello, ¿cómo lo amo? Pero cuando hay una prueba fuerte y la nevera está vacía y parece una fuente luminosa, agua y luz, Dios, pero si yo siempre, y yo ayuno, y yo ofrendo, yo diezmo, Señor, yo no le voy a comer, no mato una mosca. Y mi nombre está en una banca así en la iglesia grandotote. Así dicen allá afuera del mundo, ¿no? Entonces, mira lo que dice la palabra de Dios. El 12, por favor, Williamcito. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Todo lo que tiene está en tu mano. Amén. ¿Quién le dio la autoridad? Dios dio la autoridad. Dios dio la orden de que todo lo que tenía Job estaba en las manos de ¿quién? Ahora de Satanás. Amén. Solamente que no pongas tu mano sobre él. O sea, le está quitando todo lo que tiene alrededor. Todo. Menos la vida de él. Amén. ¿Queda claro? ¿Capish? Y salió Satanás de delante de Jehová brincando en una pata. Bueno, eso no dice ahí, ¿no? Pero me imagino que se fue así. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Esto es un pasaje muy parecido a lo que pasaba con Elí, ¿no? Elí allí, el sacerdote, y los hijos bebiendo. Muy parecido. Y vino un mensajero de Job, y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Los bueyes y las asnas ahí al lado. Mire que eran una multitud que había de estos animales. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Aún estaba hablando cuando vino otro. O sea, no había terminado ni de hablar. Cuando ya vino otro y dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los pastores y los consumió solamente. Escapé yo para darte la noticia. Amén.
Pero todavía no había terminado de hablar. Y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para contarte la noticia. Amén. Telemundo, NCC, por ahí, todas esas noticias, RCN, Caracol, todo el mundo dando la mala noticia. Amén. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Amén. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Amén. Recuerden que cuando ellos se rasuraban su cabeza, quedaban sin cobertura. Significaba eso en ese momento en la vida de Job, que no había ya una cobertura sobre él. Lo que no sabía él era que Dios lo estaba permitiendo. Amén. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre. Por eso uno escuchaba en el mundo algunas veces para que le decían a uno: desnudo viniste y desnudo tú vas. Y uno ahí sí, ¿verdad? Sin saber qué era lo que significaba todo esto. Amén. Pero todo está escrito en la Biblia. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y así desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Porque si tú te vas, tú no te vas a llevar la casa, ni el carro, ni te vas a llevar el dinero, ni te vas a llevar nada. Así como llegaste, así el Espíritu Santo, tu alma, es la que estará con el Señor, si has agradado al Señor. Amén. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Le dio la gloria a Dios. Amén. Muchas veces aquí en el mundo pasan cosas, calamidades fuertes, y la gente dice: ¿y dónde está Dios? Y si Dios es real, ¿por qué permite tanta cosa? Y si Dios es real, ¿por qué hay tanta hambre? Y si Dios es real, ¿por qué me quedé sin trabajo? Y si Dios es real, ¿por qué se murió mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi tía, mi abuela, lo que sea? Pero siempre están juzgando a Dios. Siempre hay un juicio contra Dios. Siempre allá en el mundo, cuando no se conoce a Dios, siempre culpamos a Dios de las cosas negativas. La gente no culpa a Satanás. La gente no culpa al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo los tiene ahí en la mano. Porque el diablo es el que los está manipulando. Por eso no lo culpan a él. Entonces, ya que nosotros conocemos, a oídas oíamos de Dios, mas ahora nuestros ojos lo ven, conocemos que las cosas se mueven porque Dios lo permite. Amén. Dios lo permite. Si Dios no permitiera esto, no pasaría absolutamente nada. Amén. Amén. Vamos a darle las gracias a Dios. Gracias, Señor mío, Dios Todopoderoso y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por el mensaje que vas a traer el día de hoy. Ese mensaje maravilloso que has puesto en mi corazón. Hay poder cuando confiamos en el nombre de nuestro Dios eterno. Hay poder cuando confiamos en ti, Señor mío. Gracias. Gracias, Padre, por este día tan bello. Padre, mengo en la carne para que tú crezcas en el Espíritu y seas tu Espíritu Santo tomando el control total y absoluto. Renuncio a ser lo que soy. Que no sea yo hablando, que seas tú hablando, Señor mío. Quiero bendecir a cada familia y que sean llenos de la palabra, Señor mío, que hoy se va a declarar en esta casa. Hoy vamos a hablar de ti, las cosas maravillosas. No vamos a hablar de cuentos, ni de fábulas, ni de historietas, Padre bello, Señor mío. Hablaremos de la palabra tuya, la palabra de Dios. Lo que está escrito en el libro de la vida, Señor mío, y que pusiste en nuestras manos, tocante nuestras vidas y generaciones, será realidad en el nombre de Jesús. Y nos llenaremos de la fuerza y el poder de ti, Padre bello, para que con sabiduría podamos caminar y hacer la obra. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo, a este lugar. Llena este lugar de tu presencia. Toca, Señor mío, cada hogar y cada familia, los que nos ven a través de este medio de comunicación. Padre, que se queden ahí, que no sean solamente pasantes, Señor mío, que se queden allí, Padre, escuchando el mensaje, para que podamos ser todos fortalecidos y se abran nuestros ojos espirituales en el nombre de Jesús. Bienvenido, Espíritu de Dios. Bienvenido a este lugar, Espíritu Santo. Si tú no estás, no hacemos nada, Señor mío. Con tu presencia llenaremos, Señor mío, Padre bello, esta tierra como las aguas cubren la mar, Señor mío. Gracias, Padre bendito. Gracias, Espíritu de Dios. Es impresionante ver nosotros cómo este libro de Job nos enseña tantas cosas maravillosas.
Alguna vez, un amigo mío, y lo bendigo, Martín, usado por el Señor, me trajo una palabra y me dijo: el Señor quiere que leas el libro de Job, capítulo 1. Yo temblé. Y yo temblé. Y yo me asusté. Y luego me vino algo fuerte que yo temía. Dentro de uno de los deseos míos del corazón, era yo poder ir y regresar a mi país en ese momento y poder abrazar a mi madre nuevamente. Te hablo de hace 12 años más o menos. Y cuando viene esto, a mí en ese momento vino a mi corazón un temor. Y fue un temor no fue un temor reverente al Señor, fue un temor de miedo. Y cuando vino eso, entré en ayuno, entré en oración, y el Señor, después de que pasaron cosas, y mi madre partió con Él, me trajo mucha paz, y me dio a entender que solamente las cosas se mueven dadas por Él, que yo no tengo que moverle el brazo al Señor para nada, ni torcerle el brazo al Señor, no lo tengo que obligar y hacerle una llave aquí, de esas que le hacen a uno allá cuando uno aprende defensa personal, y confiesa. No, Dios se mueve como Él quiere, y me lo enseñaba. Y cuando yo veía y estábamos nosotros en el ministerio de guerra espiritual allá en Torrefuerte, a los cuales bendigo en el nombre poderoso de Jesús, el Señor me mostraba algo poderosísimo, porque la gente me decía: es que vino el diablo, y 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 el diablo me dijo, y el diablo me dijo, y el diablo me dijo. Y una vez, orando y pidiéndole tanto al Señor en dirección, le dije: pero Señor, pero la gente, todo el mundo, que el diablo, y me dijo que el diablo no tiene autoridad si no le es dada por mí. Y me llevó un pasaje, libro de Juan, colócamelo allí un momentico, libro de Juan, capítulo 19, versículos de 9 al 11, colócamelo allí un momentico, Williamcito, por favor. Libro de Juan, capítulo 19, 9, y entró otra vez en el petróleo, no en el petróleo, sino en el pretorio, amén. Y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Estamos hablando de Pilatos, cuando nuestro Señor Jesucristo fue llevado a la presencia de Pilatos, ¿sí? ¿De dónde eres tú? A Jesús no le respondió nada. Amén. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad? Mira el diablo maldito asqueroso. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? ¿Qué autoridad va a tener el diablo? Pero miren lo que le dice nuestro Señor Jesucristo. Responde a Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí, contra mis hijos, contra mi familia, contra mis negocios, finanzas, contra la iglesia, si no les da de arriba. Amén. Si no viene la autoridad de Dios, no hay autoridad para el diablo para que te toque. Amén. Amén. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Y hoy en día la gente se asusta allá afuera, mano. Asustados cuando iba a empezar el cuento del coronavirus, asustados cuando pasó el cuento del coronavirus, asustados, todo el tiempo asustados. Es que me va a llegar, es que yo qué voy a hacer, es que me van a quitar, es que voy a perder, es que pensando lo negativo siempre, pensando siempre las cosas peores. Amén. El mundo se mueve pensando siempre lo peor. Lo peor. Y resulta que cuando piensa en lo peor, el que está haciendo las cosas peores las va a hacer más peores. ¿Por qué? Porque ya encontró un mundo temeroso, miedoso, asustadizo, que puede esclavizar bajo ese yugo del miedo. Amén. Tú puedes ser sobreabundante. Tú puedes ser bendecido todas las veces que tú quieras. Pero si no hay confianza en Dios, si no tienes tu mirada puesta en Dios, no te vistas que no vas. Amén. Muchos nos llamamos cristianos. Muchos decimos: es que yo soy hijo de Dios. Yo confío en el Señor. No. Porque Job era temeroso de Dios. Dice ese capítulo 1 que Job rendía sacrificios constantes a Dios. No apareció Dios de la noche a la mañana a Job, porque Job viene de una generación bendecida, de una generación de uno de los principales de las tribus de Judá, de las tribus de Israel, de la familia de Sicar. Y ese Sicar era muy bendecido por Dios. Era una persona que tenía mucho dinero. Por eso él viene de esa generación. Y él venía de una generación que era su padre Jacob. Y Jacob venía de una generación que era su padre Isaac. Isaac venía de una generación que era Abraham. Y Abraham recibió una bendición: benditos en ti todas las naciones de la tierra. Él venía con una generación de bendición tras bendición tras bendición. Amén.
Nosotros venimos de esa generación de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, porque venimos de los lomos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí estábamos con Él, antes de la creación del universo. Amén. Entonces, el mundo hoy en día se mueve por temor, por miedo, por angustia, por persecuciones. Es que el médico me dijo. ¿Que el médico te dijo qué? Si Dios no le ha dado la autoridad al médico, el médico no puede hablar. Amén. Amén. Que el abogado me dijo que me iban a quitar la casa. No te van a quitar nada. Ni el carro. No te van a quitar nada. ¿Por qué? Porque si Dios está en control y has confiado en Él, nada te podrán quitar. Amén. Amén. Ay, sí, pero a Job se lo quitaron. Entonces nos vamos a empezar a entender. ¿Por qué es necesario que si nosotros somos creyentes, si somos nosotros seguidores de Jesucristo, tengamos que afrontar la prueba? A ver si realmente somos lo que el Señor quiere que seamos. El Señor dijo, ¿no has visto a Job? ¿No has visto la iglesia allá en Estados Unidos, en Colombia, en Canadá, en Europa? ¿No has visto la iglesia en Sudamérica? Mira que son obedientes, son temerosos de mí. Y el diablo le dice al Señor, sí, pero déjame, yo los toco a ver si realmente te temen o no te temen. Mira a ver hasta dónde llega todo esto. Lo que está pasando son pruebas para ver el Señor en dónde tenemos nosotros la fe puesta, en dónde tenemos la mirada puesta, a quién le estamos creyendo, a las noticias, a lo que se mueve en el mundo, a uno que se rebeló, a aquel que está haciendo por allá huelga, o vamos a creerle a aquel que es capaz de cambiar el mundo entero en un par de segundos. Amén. Volverlo nuevamente a hacer, porque Él es el creador del universo entero. Amén. Dios dijo, toca lo que tiene alrededor, pero no lo toques a Él. Amén. Porque está trabajando no con lo que había alrededor, está trabajando con el corazón de Job, porque siempre tenía temor de que algo fuera a pasar. Y si nosotros como hijos de Dios tenemos confianza en Dios, tenemos confianza en nuestro Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu, no tenemos que temer absolutamente nada. Amén. 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 Ese Job, tremendo Job. Ese capítulo 3 de Job, si ustedes leen el capítulo 3, entre el versículo 21 más o menos y el 26, dice, lo que temía me sucedió. Lo que yo temía me sucedió. Mira lo que él estaba diciendo en el capítulo 1. Dios dio, Dios quitó. Porque el que te da todo es Dios. Vuelvo y les digo, nosotros aquí nos gozamos porque tenemos, ay, mi casa tan hermosa, un palacio, mira, 20 habitaciones, 3 piscinas, tengo parqueadero y tengo una pista para esto y para lo otro. La emoción, ¿me entiendes? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad debajo del sol. Porque te mueres. ¿Y en qué queda? En polvo. Polvo eres y en polvo te has de convertir, dice la palabra de Dios. Amén. No te llevas nada. Guarda lo que hay en ti. Guarda, necio, necio, necio. Todo lo que has atesorado, ¿a quién le va a quedar? Nos dice nuestro Señor Jesucristo ahí en los evangelios, en el libro de Juan. El rico atesorando, y voy a hacer un granero más grande, y voy a guardar todas mis riquezas y mis tesoros, y el hombre solo allí. Esta noche vendrán a pedir tu alma, ¿y a quién le va a quedar todo? Y si no has guardado lo más preciado, el alma, perdiste. Porque ahí sí hay un derecho para el diablo para llevarte al infierno. Amén. Si no has cuidado tu alma, si no le has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo, ahí sí el diablo va a llegar y ahí te vas con el diablo. Amén. Pero hoy venimos nosotros a recordarle a la iglesia que solamente tendrás poder cuando realmente tu confianza está puesta en Dios. Hay poder cuando toda tu confianza está puesta en Dios. Y ahí sí eres un hijo de Dios. Ahí sí eres un creyente. Amén. Porque Jesús se hizo hombre, fue carne y toda su confianza estaba puesta en el Padre. Él no confió en el hombre, estaba puesta en el Padre. Siempre fue al Padre hasta el último momento. Llegó al Padre y cumplió el propósito y hoy está sentado y reina a la diestra del Dios Todopoderoso. Amén. Porque confió en el Padre. Amén. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en el Señor. Amén. Es que si no lo hago, le va a pasar eso a mi hijo, a mi hija. Suéltalo. Suéltaselo a Dios. Entrégaselo al Señor. Confía en el Señor. Porque si Él dijo, tú y tu casa serán salvos, es porque tú y tu casa van a ser salvos. Amén. 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 Ora. No dejes de orar por ellos. Clama. Pero que no haya miedo. Porque una cosa es el temor a Dios y otra cosa es el miedo de lo que te pueda suceder.
Y si hay miedo en ti, entonces Jesús no está en tu corazón. Ay, ¿cómo así si yo lo confesé? No, porque Jesús es amor y el perfecto amor de Jesús echa fuera el temor. El temor es el miedo ese que está inundando ahora el mundo entero. Amén. No debe de haber miedo. A Job le pasaron las cosas fue porque tuvo miedo. Y era rico, tenía de todo, mano. Job tenía de todo, iglesia. A Job no le faltaba nada. Era dadivoso, ayudaba a todo el mundo, tenía muchísimos criados, no era vanidoso, no era orgulloso, no andaba en Lamborghini, no andaba por aquí, no. Él se movía como se tenía que mover, siempre con la mirada puesta ahí, siempre con la mirada puesta en el Señor. Y hago así porque era aparentemente, amén, no estaba totalmente metido con el Señor. Porque Dios le dijo, tócalo lo que hay alrededor, a él no lo toques. En el segundo capítulo del libro de Job, habla que nuevamente se vuelven a reunir los hijos de Dios y entre ellos estaba Satanás. Y entonces Satanás dice, ¡hey, míralo, ahí está Job! ¿Ah? Y le dice el Señor, ¿no lo has visto? Temeroso. Vuelve y le repite lo mismo, temeroso. Una gran persona, nunca ha blasfemado. Ah, sí, pero déjame que lo toque a él y verá. Y el Señor le permite que el diablo toque a Job. Y le dice, tócalo, pero no lo mates. No lo destruyas a él. No lo destruyas a él. Mira hasta dónde se viene la prueba de la fe de nosotros. A ver si realmente le creemos a Dios y queremos confiar en Dios. ¿Hasta dónde va a llegar la prueba a nosotros? Si muchas veces hay enfermedades, ¿será que las enfermedades vienen de Dios? No vienen de Dios. Pero Él permite que el diablo haga su fechoría. Las enfermedades vienen del diablo. Las enfermedades entraron a la tierra fue por el pecado. Las enfermedades entraron a la tierra porque Satanás tomó en ese momento el control de la tierra y dijo, todo me pertenece. Ahora sí le pertenecía y entró la muerte y con la muerte vino la enfermedad y así vino la pobreza, la ruina, la miseria. Todo entró con Satanás. Porque cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó a imagen y semejanza de Él y no había enfermedad, no había pobreza, no había vicios, no había drogas, no había nada de eso. Cuando entró el diablo, destruyó todo. ¿Sí? Así es que la enfermedad la crea el diablo. Dios le permitió al diablo tocar al hombre llamado Job. Muchas veces el Señor permite que la iglesia sea tocada. Muchas veces Dios permite que la iglesia sea en ese momento allí, punzada. Porque nos está probando. El Señor nos está probando. ¿Hasta dónde vas a aguantar? ¿Hasta dónde realmente tienes la confianza puesta en mí? Una sarna le vino a Job. Una pequeña tan fuerte que carcomía su piel. Y no era el coronavirus. Y resistió Job. Resistió. Porque no blasfemó de Dios. Porque se dio cuenta que él, lo que había temido, le había venido, le había acontecido. Y pidió perdón a Dios. Y le pidió perdón a todo el pueblo que estaba alrededor de él. Y fue bendecido Job grandemente. Cuando Job se da cuenta de que lo que había sentido dentro de su interior no estaba bien conforme a la voluntad de Dios, Dios bendice grandemente a Job. Le da una nueva familia. Ahora hasta la mujer fue usada por el diablo. Por eso el diablo puede usar a cualquiera. Cuando Dios le da autoridad al diablo, el diablo puede usar a cualquiera. ¿Para qué? Para que tú te desvíes del propósito, del camino y te salgas de esa voluntad agradable y perfecta que hay de Dios para tu vida. Puede usar a tu hijo, puede usar a tu esposo, puede usar al pastor, puede usar al otro, al apóstol, al más apóstol, al más espiritual, que se dice espiritual. Porque yo le digo que no hay nadie más espiritual que nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 El diablo puede usar a cualquiera para que tú te salgas del propósito de Dios. La mujer de Job fue usada. Maldice a Dios. Olvídate de eso, entierra todo, ya, y muérete tú también. Imagínate cómo es el diablo, ¿sí o no? ¿Qué dijo Job? Calló. Simplemente guardó silencio. En la sabiduría que Dios le había dado, en ese momento guardó silencio y esperó pacientemente. Y ese libro de Job habla de unos 43, 44, 45, 46 capítulos más o menos allí. ¿Qué pasa allí con el libro de Job?
¿Sería que todo eso pasó de un día a otro? No. Muchísimo tiempo pasó. Muchos años pasaron. Muchísimos años pasaron para que Job hubiese sido nuevamente restaurado. Mire que la prueba de Job no duró un día, no duró un año, ni 2 años. Duró mucho tiempo. Fue prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y el diablo estaba ahí encima, ahí encima, ahí encima, ahí encima. Muchas veces a nosotros nos viene una prueba de un día y no queremos soportar. Queremos tirar la toalla. Lo que está pasando aquí, 3 veces. Algo maquinado, algo hecho por el hombre. Algo ya planeado con anticipación desde hace muchísimos años atrás. Fue esto que está pasando hoy. Lo maquinó el diablo en la mente de los otros por allá. Una nación que de un día a otro tiene casi 300 hospitales ya construidos en 2 días, en 2 meses, en menos de 2 meses. Y potencias como esta, donde se empezó a luchar y se empezó a trabajar, eso ya estaba maquinado hace muchísimos años. Muchísimos años. Que se vino a desarrollar por cuestiones de envidias, porque todo lo que sucede es porque el diablo está metiendo envidia entre las naciones, envidia aquí, envidia allá, yo quiero ser primero, yo quiero ser el otro, yo quiero ser el otro, envidia tras envidia. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros como hijos de Dios estamos siendo probados. ¿Por qué? Porque el diablo está haciendo que la gente ponga las manos sobre nosotros. Ustedes son los hijos de Dios, la persecución viene sobre los hijos de Dios, el atropello viene sobre los hijos de Dios. Nadie está hablando de que persigamos aquí, persigamos al otro, persigamos al otro, persigamos al otro. No, persigamos a los cristianos. Son los perseguidos alrededor del mundo entero y eso está escrito por mi nombre. Por causa de mi nombre serán perseguidos, serán metidos en la cárcel, serán degollados, partidos, aserrados, puestos de cabeza. Todo lo que dice la Biblia, eso está pasando. Amén. Pero el Señor nos está probando hasta dónde realmente la confianza nuestra está puesta en Él. Amén. ¿Será que realmente nosotros como hijos de Dios hemos vencido el miedo? ¿Será que como hijos de Dios hemos vencido ese miedo del cual está hablando Job ahí? Lo que yo tenía, no el temor reverente a Dios, el miedo. A mí me daba miedo de que a mis hijos les fuera a pasar lo que les pasó. Y era lo que más, el miedo de él más grande era perder a sus hijos. Que les fuera a pasar algo, que fueran a blasfemar contra Dios. La Biblia no habla si se salvaron o no se salvaron. Uno no sabe qué pudo haber pasado en ese momento, pero el diablo con su astucia vino y acabó con todo, porque tenía una autoridad. Recuerda lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo a Pilato, representando ahí el diablo: tú no tienes autoridad si no les da por mi Padre. O sea que a ti, iglesia, nada te puede tocar si Dios no lo permite. Y si lo que está pasando allá afuera está pasando es porque Dios lo permitió. Es porque Dios no permite que las cosas pasen si Él no lo autoriza. Amén. Amén. Ese coronavirus, esas pandemias que han pasado 100 años, otros 100 años atrás, otros 100 años atrás, y cada 100 años, cada centena, hay una pandemia. Y hoy en día, porque como hay medios de comunicación, entonces se ha metido más miedo a la gente. Dios permite que todo pase, porque quiere saber quién eres tú en Él. Quiere saber quién soy yo en Él. Y si yo me pongo miedoso y tembloroso en la calle como una gelatina, entonces ¿para qué? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos hablando de Dios? ¿Para qué estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué hablamos del poder de su palabra? Si su palabra es vida en nosotros y nadie más tiene palabras de vida sino Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Cuando confiamos como confió Job, ya al final de toda la jornada habrá bendición sobreabundante. Porque hubo un momento en la Biblia, allí en el libro de Job, cuando Job deseó no maldecir a Dios, sino haber no nacido. Mira hasta dónde llega muchas veces un cristiano a decir: prefiero no haber nacido. Hubiera preferido que el vientre de mi madre hubiera sido infértil para que yo no hubiera nacido. Esas palabras salieron de Job, pero no maldijo a Dios. Amén. Entonces viene Dios y le habla a él a través de sus amigos y entra un arrepentimiento, entra una época de perdón. Había que sanar el corazón. Muchos de nosotros tenemos que sanar el corazón.
Tenemos que sanar de lo más profundo de nuestro interior, aquí en el corazón, sanar heridas, sanar todo lo que nos está afectando allí en este momento, porque Job tenía esa herida en el corazón. Job tenía que ser sano y tenía que echar fuera el miedo de su vida. Amén. Amén. El diablo lo ataca a uno como quiera. De las cosas que uno le pide al Señor, los ojos espirituales nuestros tienen que abrirse. Y en estos días me vino algo sobre mi ojo. Lo sentí hace ya una semana, un malestar en mi ojo. Y se me puso así, mira, como si me hubieran dado un puñete. Y me decían, ¿qué te hizo la pastora? No lo usaron. Antes lo usaron para que me ayudara a curar. Una infección de pronto pudo haber caído sobre mi ojo. Pensé que era un orzuelo, porque cuando me vi toda esta parte de aquí hinchada, inflamada, me dolía bastante, me quemaba. Yo decía, wow, Señor, pero hemos estado orando, hemos estado clamándole al Señor, nos hemos estado cuidando, y ya mi ojo está perfecto, está sano para la gloria de mi Señor Jesucristo. Amén. O sea que mis ojos espirituales ahora se van a abrir más que antes. Al maldito diablo se lo digo, en el nombre de Jesús. Amén. Se abrirán porque nadie nos va a quitar la visión 2020 que tenemos. Y menos cuando el Señor ha declarado que esta iglesia tendrá una visión 2020 para la gloria de Él. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y a veces nosotros nos enfrascamos en el miedo, en el temor. Y no podemos nosotros temer. Cuando nosotros le tememos a Dios, es un temor reverente a Dios. No es el miedo que el mundo da allá afuera. Amén. Libro de 1 de Pedro 5 al 9. 1 de Pedro 5, versículo, 1 de Pedro capítulo 5, versículos 5 al 9. Jehová de los ejércitos. Ese nombre es poderoso, ¿no? Mire ese nombre tan hermoso. No es el nombre de él. Lo llamamos así para poderlo entender en este momento. Vaya usted y diga allá en el pueblo de Israel, Jehová. No tiene una definición clara esas letras con las que el Señor se hace definir a él mismo. Por eso lo llaman el Adonai, el omnipotente, el creador, el gran yo soy. Porque su nombre no se puede mencionar. Nosotros lo mencionamos y no deberíamos de mencionarlo. Amén. Pero es nuestro Dios y Padre eterno. Primer libro de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 9. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque cuando llega la palabra de Dios a Job a través de sus amigos, Job empieza a humillarse. Job empieza a clamar en ese momento en su interior el perdón que tenía que pedir y empezó a arrepentirse. Y cuando viene ese arrepentimiento, después de que se humilla, viene una gran bendición de Dios sobre su vida y viene Dios personalmente a hablarle a Job. Amén. Cuando nosotros realmente sabemos que estamos confiando en Dios, Él personalmente vendrá a hablarnos a nuestros oídos, o en una visión se presentará, o nos hablará a través de la Biblia, o un hermano vendrá y nos hablará lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Pero siempre Él va a traer una palabra a nuestra vida de fortalecimiento. Amén. Yo lo voy a leer aquí porque hay un problema ya con el internet. Amén. Versículo 5, capítulo 5 de 1 de Pedro. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Amén. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No te muevas por lo que el mundo dice, iglesia. Nosotros tenemos que ser obedientes a lo que dice la palabra de Dios, sujetos a las autoridades. No podemos movernos en la soberbia del mundo, porque le estamos dando cabida a las obras de las tinieblas. Y eso es lo que está esperando el diablo, que nosotros seamos desobedientes y que el propósito y la bendición de Dios se atrase. Cuando nosotros desobedecemos la palabra de Dios, no es que se pierda la bendición, se atrasa. Hasta que nosotros decidamos arrepentirnos, pedirle perdón al Señor, porque ya ha pasado tanto tiempo. Y ya esa bendición que venía, habrá que esperarla 15 años, por ahí 10 o 20 años más. Vuelvo y les digo, el trayecto del primer capítulo de Job hasta el final de Job no fue un día ni 2 días, fueron años y años y años, porque después dice la palabra de Dios que Job fue bendecido nuevamente y se le devolvió 3 veces más de lo que tenía. 3 veces más se le dio de lo que tenía.
y sus hijas eran las más hermosas que había. Mira, volvió a tener hijos. Y si los hijos en ese momento de Job bebían y hacían fiestas, eran porque ya eran mayores. Entonces pasó tanto tiempo que volvió a tener hijas y las hijas eran las más hermosas que habían en ese momento. Amén. Amén. Mucho tiempo pasó. Así que no te angusties porque ha pasado un mes. Ay, me mandaron a cuarentena otros 15 días. Y cuídate. El diablo está esperando que tú salgas despavorido por allá a ver en qué momento te coge. Porque ¿de dónde vienes? De dar la vuelta por la tierra. ¿De dónde vienes? 2 veces le preguntó, ¿de dónde vienes? De dar la vuelta por la tierra. Y en el libro de Zacarías está ahí acusando. No es este que yo vi por allá metido, que no sé qué hice cuándo. A Josué. Al sacerdote Josué, no a Josué, el que siguió a Moisés. El sacerdote Josué. Y no y lo estaba acusando. Y así mantiene el diablo constantemente. Es que yo lo vi, míralo ahí, míralo. Mira, dijo esto. Ay, peleó contra la esposa, peleó contra el hijo, míralo, ahí está, tan santito, tan santurrón. Ahí está, viene a acusar. Amén. ¿Por qué le vas a dar? ¿Por qué le vas a dar bendición? ¿Por qué le estás dando la llave para que abra y entre en una casa sin mirar cómo está? ¿Por qué le estás dando la llave para el carro sin mirar dónde está? ¿Por qué le estás bendiciendo sus cuentas bancarias sin mirar dónde está? El diablo es un puerco. Betty a ver. No te descuides. Si le has creído a Dios, confía en Dios. Pon toda tu confianza en Dios y Él hará. Espera que Él va a hacer. Amén. Amén. No pongas tu mirada allá en el mundo. El mundo es pasajero. Nosotros tenemos una vida eterna en Cristo Jesús. Amén. 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 Seguimos leyendo el libro de 1 de Pedro. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuera el tiempo, no era el tiempo de Job cuando dijo, bueno, Dios me quitó y Dios me dio y Dios me quitó. Así lo volverán a decir, no. Está empezando apenas la prueba. Iglesia, está empezando la prueba. Estamos en los últimos tiempos. Y el que persevere, ese vencerá, dice la palabra de Dios. El que persevere, ese vencerá. ¿No le ha dado el diablo maldito por decir que hay ovnis allá afuera hoy en día? Y todo el mundo anda con ese cuento ahora. Y entonces yo me encuentro ahí, ¿y qué piensas de los ovnis? Eso no existe, eso es mentira, eso no es real. Ay, pero es que los Estados Unidos tienen es mentira. Es que en China vieron, es que los chinos son así y rasgados, man, y cabezones. No, eso no existe. Dios creó un universo entero. Son multitudes de estrellas y a cada una de ellas conoce por su nombre. Tu nombre está escrito en una estrella de esas. Y cuando una estrella va a ser muy bendecida, ella resplandece en su totalidad. Amén. Amén. Y cuando ya llegó su ciclo, desaparece. Como la vi yo una vez en la madrugada, que les contaba una vez un testimonio tan lindo. Y en estos días escuché algo, decir a un científico eso de la NASA. Dice, cuando la estrella llega a su totalidad, se enciende con un fuego impresionante y brilla más que el sol. Pero mire la distancia donde está la estrella, porque si no nos iluminaría a nosotros. Mire, y se pierde su brillo. Qué bendición tan grande cuando nosotros hacemos que la voluntad de Dios agradable y perfecta sobre y abunde en nuestras vidas. Amén. Entonces Dios nos tiene de prueba en prueba, porque como el final se acerca, va a ser más dura la prueba de aquí en adelante. Esto que está pasando no es nada, vuelvo y le digo. Una enfermedad, los médicos dicen, el sarampión ha matado más gente. El cólera mató más gente. Lo que pasa es que aquí tenemos que ser sabios, porque la gente es necia, la gente se le acerca a uno y la gente... ¿Se puede cantar después? Sí. Para la gloria de Dios. Alabamos al Señor en las pruebas, cantamos al Señor en las pruebas, lo bendecimos en las pruebas, nos gozamos en las pruebas, doblamos rodillas en las pruebas para que Dios sea bendecido. Amén. Amén. Después les cuento qué pasó.